Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con un vídeo que he considerado necesario desde mi punto de vista porque estoy viendo que mucha gente, y totalmente respetable, está hablando de que, oye, ¿por qué vamos a pagar un pastizal ahora por Kylian Mbappé si, oye, va a venir gratis la próxima temporada? Gratis. Y lo digo entre comillas, porque luego lo vamos a explicar, pero no sería gratis, ¿vale? Pero eso va al final del vídeo. Lo que obviamente ya sabemos, que los fichajes que terminan contrato no son totalmente gratis. Lo que pasa es que no hay transferencia de por medio. Pero bueno, lo dicho, eso va a ir al final. Vamos con los argumentos de toda índole que voy a exponer en este vídeo con respecto a por qué el Real Madrid tiene que fichar ahora, en estos días de mercado, a Kylian Mbappé. Vamos con esos motivos para pagar ahora y no esperar a lo que es gratis de cara al 2022. En primera instancia, lo fichas ahora y ya mismo te va a rendir, sin esperar a la campaña siguiente. Antes se acopla a la ciudad y sobre todo a un nuevo equipo. Y si tiene problemas de aclimatarse a las nuevas dinámicas del Real Madrid, de igual manera antes lo va a hacer, porque esos problemas los puede tener en 2022 y en 2021, ¿vale? Así que cuanto antes esté, antes rendirá y antes le generará beneficio al Real Madrid en todos los sentidos y en todos los aspectos. Por otra parte, vamos con el asunto de las ofertas de renovación que le ha hecho Nasser Al-Khelaifi y el PSG a Kylian Mbappé. Bien, es verdad que ha rechazado diversas, creo que hasta 6 le han hecho, es decir, que parece que el chico lo tiene bastante claro, pero no sabe si al final la presión le hará renovar o simplemente que cambie de idea. Pueden ofrecer más y más dinero, porque a esta gente la pasta le sobra. Y tiene un entorno, sinceramente, bastante complejo, como su padre, por ejemplo, que en estos días le está insistiendo R que R guitarra en que se quede y que se quede en el PSG. Y eso significaría que si se queda, podría tener más posibilidades de renovar. Y si renueva, chao chao a Kylian Mbappé. Es decir, sería jugar con elementos que el Real Madrid no puede en ningún caso cubrir. Es decir, son cuestiones que no dependen del Real Madrid, porque estaría en el PSG. Otros equipos que también le puedan tentar. Esto es algo que no se está hablando. Pero en estos meses que pasasen, podrían existir elementos externos que puedan intoxicar la operación. Y sobre todo yo me pongo a mirar a la Premier, que a día de hoy es mejor liga que la nuestra. Venga, un Liverpool, un Manchester United, equipos que puedan ir a full, con todo, a por Mbappé, y te quedes con cara de tonto al final. Que sí, que el chaval, oye, parece que es súper madridista, pero ahora mismo es donde se están haciendo los esfuerzos claros y evidentes por Mbappé. Y el propio Kylian Mbappé. Los esfuerzos de que quiere ir al Real Madrid. Y ahora hablaremos de ese esfuerzo. Ahora iremos con ello. Por otro lado, jugar con Messi y Neymar juntos no sabemos qué puede producir, porque de hecho es algo que todavía no sabemos qué consecuencias puede acarrear. No les hemos visto sobre un terreno de juego. En principio, es verdad que Mbappé quiere liderar un nuevo proyecto, pero no me digáis que no es un riesgo que juega un año. Con estos tíos empieza a cuajar, empieza a funcionar, con Messi, con Neymar y con todo lo que tiene, que no es poco el Paris Saint-Germain. Y encima, por lo que sea, les vaya bien en la Champions y consigan ganar la máxima competición europea. Y ante eso, a ver Mbappé qué hace ahí. Habría que verlo, ¿no? Poneros en su lugar. Lo dicho, el tema del esfuerzo. Ahora voy con esto. Premiar su esfuerzo. Sí. El jugador ha dado todo para jugar en el Real Madrid, aparentemente. Respetando siempre al PSG. Dejarle tirado ahora por cuestión económica podría, a mi juicio, complicar mucho la operación en el futuro. El Real Madrid no va de farol, como ya sabemos y hemos explicado, no va de farol. Por lo tanto, ahora hay que ir con todo, con todas las cartas encima de la mesa. Y que el jugador no se piense que al final el Real Madrid no ha ido con todo, ¿vale? Luego, una cuestión estrictamente futbolística. Ahora mismo, el gol es Karim Benzema. Y debemos tener a otro elemento capaz de liderar esta cuestión. Ya hemos visto que el Real Madrid tiene problemas en esas lides. Lo hemos visto los últimos 2 años. Y Mbappé lo haría, aparte de liderar al Real Madrid. Porque el Real Madrid, chicos, va necesitando un nuevo líder generacional. Un nuevo jugador que pueda liderar en el presente y sobre todo
en el medio y largo plazo. Y luego, como no, por otra parte, el Real Madrid necesita ya un golpe de ilusión. No esperar a que se produzca el año próximo. Un jugador para dominar nada similar desde Cristiano Ronaldo. Nada similar hemos visto desde Cristiano que pueda fichar el Real Madrid. Por lo tanto, ese golpe de efecto, ese impacto mediático, lo tienes que hacer ya, ahora. A nivel de títulos, que el Real Madrid de títulos importantes lleva una liga en 3 años. Una liga en 3 años es muy poco bagaje, o escaso bagaje obviamente para un Real Madrid. Y necesitas un golpe para aspirar a la Champions, donde se ha demostrado que estamos ahora mismo a un segundo nivel. Mbappé te sube al primero. En eso creo que estamos todos de acuerdo, chavales. Y luego, ya voy con el tema de ¿el año próximo llegaría gratis? No, el año próximo no llega gratis. Llega sin transferencia de por medio. No habría un traspaso de por medio. Es decir, que no vendría con un traspaso, pero no gratis. Es decir, tienes que pagar comisión de fichaje al jugador y a los elementos en forma de agente, no sé si familiar, no sé exactamente qué tipo y qué volumen llegaría al final el Real Madrid, llegaría a pagar en forma de comisiones por Kylian Mbappé. ¿Vale? Imaginaos 50, 60, 70 millones. ¿Vale? O sea que el Madrid pagar, va a pagar. Este año una cuantía, efectivamente más alta, y el año que viene, si lo consiguiéramos, otra más baja. Pero pagar, pagaría. Así que eso de gratis, nos lo quitamos ahí un poquito de la cabeza. Así que nada, chicos, mi conclusión es clara y evidente. ¿Merece la pena pagar para que venga ya Kylian Mbappé? Por supuesto. Y estos son mis argumentos. Si vosotros tenéis otros tantos más que podéis añadir, fenomenal. Que tenéis otros tantos para debatir, mediante lo cual digáis, tiene que venir el año próximo, perfecto. Pero yo creo que está claro que hay argumentos de sobra para apoyar la idea de que Kylian Mbappé se le fiche este mismo verano y se convierta ya en nuevo jugador del Real Madrid.